Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy os traigo un nuevo vídeo sobre el espectacular Huawei Watch GT3, que por cierto, espero que ya hayas visto la review y las actualizaciones que tienes en el canal y que te dejo por aquí arriba también. Hoy vengo con un vídeo de esos que molan mucho a los usuarios que ya lo han comprado o a los que están pensando en comprarlo. Y por cierto, te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo a este potente modelo. Así que nada más, comenzamos. Si bien sabemos que desde el propio reloj podemos subir música solo en Android, aunque te enseño otro truco un poco más adelante, y reproducirla, quizás no sepas que si tienes conectado tu smartphone puedes controlar la aplicación de Spotify. Sí, como lo oyes. Para ello nos tenemos que ir a la app de Huawei Salud, dispositivos, seleccionamos nuestro GT3, música y aquí tenemos que tener activa la opción de controlar la música desde el teléfono. Pues bien, ahora nos vamos a Spotify en el smartphone y también nos vamos al apartado de música dentro de nuestro reloj. Y si directamente no te aparece la música que tienes en Spotify, lo que tienes que hacer es pulsar sobre estos puntitos o bien dale al play en el móvil y después ya vamos a poder controlar Spotify, parar o seguir la canción, subir y bajar el volumen, así como cambiar de canción, pero eso sí, no vamos a poder retroceder a la canción anterior y tampoco vamos a poder controlarlo desde iPhone. Te dejo el vídeo del Watch GT3 con un iPhone, aquí arriba. Vale, pero si tengo un iPhone, ¿cómo puedo subir música? Pues no vas a poder, ni con la última actualización se puede, como ya vimos en el vídeo anterior, ya que no está habilitada esa función para los dispositivos con iOS. Pero bien, como también te enseñé en mi vídeo, yo ya contaba con música cargada en el reloj, y es que lo que sí vas a poder hacer es conectar tu reloj a un teléfono Android, el de un amigo, el de tu novia, el de los niños, y desde ahí subir la música hasta llenar la memoria, algo más de 2 GB. Luego solo vamos a tener que desconectarlo de ese móvil y volver a conectarnos a nuestro iPhone, y ya está. Fácil y sencillo, ¿verdad? Por cierto, no olvides suscribirte justo aquí debajo y dale a la campanita. Un consejito para los más fotógrafos o aquellos a los que les gusta hacer fotos de verdad sin tener que hacer un selfie y teniendo un buen control remoto en la muñeca. Pues vamos a tener la opción del control de la app de cámara de tu smartphone. Vamos a tener opciones de temporizador de 2 a 5 segundos e irá vibrando cada segundo para avisarnos del tiempo que nos queda y que posemos bien para nuestra foto. Pero eso sí, parece que únicamente hasta en la última actualización únicamente funciona en dispositivos Huawei, es decir, con smartphone Huawei con Android y no va a estar disponible para iPhone. Si eres de los que les gusta ahorrar al máximo su batería y no sabes muy bien cómo configurar tu Watch GT3 para que ahorre el máximo de batería, puedes activar el modo de no molestar, el cual no te va a notificar las llamadas ni las notificaciones, así como que no va a activar la pantalla cuando se levante la muñeca, con lo que vas a ahorrar mucha batería y además lo puedes programar. Para ello, simplemente nos vamos a ajustes del reloj, sonidos y vibración, no molestar y programado, y aquí podemos configurar las horas a las que automáticamente se activa. Si en tu caso quieres activarlo puntualmente, simplemente desde la esfera principal deslizaremos desde el menú superior y pulsaremos sobre el widget de no molestar. ¿Eres un turista empedernido o necesitas moverte por ciudades que no conoces, pero no quieres estar mirando el móvil continuamente? Pues tranquilo, que con esta app llamada Navigation G Maps, que encontramos en la lista de apps para nuestro reloj, para ello necesitamos instalarla a través de la aplicación de Huawei Salud, nos vamos a la pestaña de dispositivos y pinchamos en App Gallery, y aquí vamos a buscarla en la lista. Tendremos también que instalar la app para nuestro smartphone que nos sale en el QR en la propia pantalla del reloj cuando la instalemos. También te dejo el enlace en la descripción, por supuesto, para que te la puedas descargar desde la App Gallery de Huawei. Creo que también está disponible en la Play Store de Google. Una vez le demos todos los permisos, que son unos cuantos, cada vez que iniciemos una ruta en Google Maps nos va a ir avisando de las direcciones a tomar y la distancia hasta la siguiente indicación. Algo así como lo que nos va cantando el propio asistente de Google Maps, pero desde el reloj, sin tener que llevar el móvil encendido y consultándolo siempre. Muy cómodo si quieres ir disfrutando del paisaje de la ciudad o simplemente concentrado en no tener un accidente. ¿Qué te parece? Otra app por la que me han preguntado es la del ciclo menstrual para las mujeres, y es que por defecto no me aparece en el menú, pero es muy fácil activarlo. Desde el menú principal de la aplicación de Huawei Salud, si no te aparece aquí en estas tarjetas grandes, tan solo tenemos que deslizar hasta abajo al botón de editar y aquí añadimos pues la única que nos queda, calendario del ciclo. Para poder comenzar a utilizarla
vas a tener que descargar otra app llamada Quick Apps para cargar y gestionar todos los datos. Le daremos a continuar y desde aquí nos va a ir guiando para poder controlar todos los datos del ciclo menstrual, así como aparecernos en el box de apps del propio reloj. Como ya vimos en la review del GT3 a fondo y que te dejo por aquí arriba, vamos a poder instalar algunas apps adicionales al reloj, siempre y cuando lo hagamos desde un Android, ya que desde iPhone no puedes. Para ello nos vamos a ir a la app de Huawei Salud, dispositivos, GT3 y bajaremos hasta App Gallery. Una vez aquí vas a poder elegir entre un pequeño número de aplicaciones para descargar e instalar. De momento son pocas, pero algunas son sencillas y muy prácticas, como una buena calculadora, la cual funciona realmente bien y te ayuda en algún momento que no tengas a mano tu smartphone. Y, por ejemplo, otra de Workouts. En concreto, ahora mismo solo hay una, pero una vez nos la instalamos, la verdad es que resulta muy cómodo no tener que estar mirando en el smartphone continuamente la pantalla y es mucho más cómodo de esta manera. Como sabéis, contamos con un pequeño marketplace dedicado exclusivamente a las esferas para tu smartwatch dentro de la app de Huawei Salud, en el apartado de dispositivos y esferas de reloj. Aquí vamos a tener cientos de modelos, también muchos de pago, rondando y superando el euro de precio, aunque también podremos hacernos nuestra propia esfera, entre comillas. Para ello vamos a seleccionar la esfera más sencilla, que es la primera que aparece en el apartado de mías. Una vez la seleccionamos vamos a poder cargar varias imágenes en la misma esfera, colocar la hora arriba o abajo, así como elegir el widget que acompaña la fecha de la hora, aunque tampoco vamos a poder modificar mucho más. También hemos visto que se pueden subir esferas animadas al Watch GT3, pero me ha parecido bastante complejo para explicarlo en este vídeo, así que dime en los comentarios si quieres un tutorial para explicar cómo subir esferas animadas al GT3. Espero que estos trucos del GT3 te hayan servido para responder dudas. Si te ha quedado alguna, escríbeme en los comentarios y no olvides suscribirte.